Juan Martín Graña te habla, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rolando, ¿cómo estás? ¿Estuviste cerca de Cristina cuando en estos últimos días? ¿La viste? Sí, estuvimos trabajando bastante estos días. ¿Y cómo está? Bien, ella está muy fuerte, muy tranquila. Bueno, como la escucharon, creo, todas o varios ayer con motivo de la marcha, ella está muy bien, pensando en el país, tiene muy claro por qué está sufriendo lo que está sufriendo y nada le va a hacer desenfocar su energía de las cosas en las que la tiene enfocada hace mucho tiempo, que es en pensar cómo mejorar la vida de los argentinos y argentinas y cómo superar este presente tan dificultoso que tiene nuestro país. Después, la persecución política por vía judicial que viene sufriendo, que venimos sufriendo varios integrantes del gobierno de ella tiene muy claro a qué se debe y creo que está para todos bastante claro que nada de eso la va a detener en seguir trabajando para la gente. Respecto de las condiciones del arresto domiciliario, Sí. ¿En qué quedó ese debate? Porque ayer Cristina dijo, bueno, ¿puedo salir al balcón o no puedo salir al balcón? A mí me pareció que nadie va a poner en un fallo que no puede salir al balcón porque sería un escándalo internacional. No creo que los jueces lo escriban. Usted no puede salir al balcón, señora. Bueno, lo que pasa es que el escándalo está sucediendo, Rolando, ese es el problema. Vos fíjate que así como varias veces denunciamos que este proceso se hizo violando todos y cada uno de los derechos de Cristina, incluso para poder defenderse, se hizo un proceso donde no se comprobó absolutamente una prueba de todo lo que se hablaba respecto y alrededor de esta causa, y sin embargo siguieron y condenaron y nadie revisó, y no fue juzgada por jueces imparciales, fue juzgada por jueces que jugaban al tenis con el presidente que la perseguía, que jugaban al fútbol en la casa particular del presidente. Si hubiese habido un juicio justo, lo hubiesen juzgado jueces imparciales. Eso no. Está bien, pero ahí vamos a pelearnos un poco. José López existió, no nació de un repollo. ¿Cómo? José López existió, no salió de un repollo, digo. No, claro, pero no tiene nada que ver con Cristina Kirchner. Pero fue 12 años secretario de Obra Pública. Pero mirá qué buen ejemplo, Rolando, me pones. José López, todos lo recordamos revoleando bolsos en un convento. ¿Te acordás el origen de ese dinero? No. Ah, mirá vos, qué bueno, nadie lo recuerda. ¿Sabés que se empezó a analizar? ¿Ciguita negra? ¿Cómo saber el origen? Claro, porque se comenzó a hacer un peritaje, eran billetes termosellados que estaban en perfecto estado de conservación, entonces se podía peritar el origen. Vos sabés que se peritó el primer fajo de $100.000 y como pegaba demasiado cerca de Mauricio Macri suspendieron el peritaje y nadie sabe... ¿Cómo pegaba cerca de Mauricio Macri? Claro, Sí, había un banco. Exactamente. ¿Pero por qué? Provenían de un banco que lo había traído directo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que estaba vinculado al expresidente Mauricio Macri. Está bien, pero la plata la había hecho siendo secretario de Obra Pública de Cristina. Y digo, Lázaro, ponele. Vamos a Lázaro Báez. Lázaro Báez también salió de algún lado. Pero, Rolando, yo no te estoy diciendo que nadie cometió ningún delito. Claro, a López lo vimos todos revolar $9 millones por un paredón. No somos tontos ni ingenuos. Ahora, cuando nosotros pedimos que se investigue en serio, no quieren investigar porque el delito lo lleva a ellos, no a nosotros. Y eso es lo grave. Pero insisto, yo te digo una cosa, Rolando, con total sinceridad, pensemos lo que pensemos cada uno de nosotros, aunque pensemos cosas completamente contrarias. ¿A vos te deja tranquilo? Es que no. ¿Han juzgado jueces que jugaban al fútbol en la Quinta Los Abrojos y comían asado con Macri? No. Ahí es que ahí yo te agrego otro dato. Una cosa es discutir la responsabilidad política de Cristina, de José López o de Lázaro, y otra cosa es la responsabilidad penal, que te metan preso. Es otro nivel del videogame, digamos. Exactamente. Uno nos puede hacer cargo de eventualmente haber tenido un funcionario como López dentro del gobierno. Ahora, de ahí a decir que esos delitos, López los cometía con otro. ¿Te acordás el celular de José López? Cuando los fiscales en este juicio de vialidad, llegó al final el juicio, no tenían una sola prueba para pedir la condena. Y metieron por la ventana el celular de José López que decía que esto era por orden de la señora y no había ninguna prueba tampoco, sí me acuerdo. Exacto. En los alegatos, cuando ya no se puede incorporar pruebas porque el otro no te puede contestar, en los alegatos meten el teléfono de José López que habían peritado justamente en la causa de los cuadernos, los bolsos, el convento, los cuadernos, no me acuerdo. Cuadernos. Bien.
En ese peritaje se encuentran 160 mensajes, si no me equivoco, de José López con Nicky Caputo. Che, acelerame esta obra, acelerame la otra, conseguime la certificación de la ciudad que estoy corto de liquidez. No había un solo... O sea que tenían un traidor adentro. No sé si un traidor, teníamos un corrupto adentro, que es distinto. No sé si un traidor, no sé para quién profesaba sus ideas. Lo que digo es, la prueba contra Cristina Fernández de Kirchner no existió y la condena se le invocan a ella jueces que no fueron imparciales. Y sin embargo, toda la prueba, la poca prueba que conocemos, porque nadie investigó seriamente lo de López, porque parece que llevaba a coimas de otro lado, nadie investigó seriamente el teléfono de López, nadie investigó nada. ¿Por qué? Porque aquel objetivo era político, Rolando. Y volviendo a las restricciones, para no evadir la pregunta inicial tuya, mirá si será culpógeno el tribunal, que está prohibido poner restricciones al arresto domiciliario. Que no la tienen los represores, que hicieron... No la tiene nadie. Hicieron una fiesta con Palito Ortega, uno de ellos celebró los 50 años con Palito Ortega en una quinta. La boda de oro con su mujer, un genocida... Jorge Olivera. Citando, exactamente, pero más allá de que no la tienen otros casos, para no hacer el juego de las comparaciones, no las prevé el Código Penal. Entonces, son accesorias ilegales que le van poniendo solo porque la carátula dice Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la ridiculez del balcón. Vos decías muy bien que sería un disparate, un papelón que alguien ponga no puede salir al balcón. Claro. Entonces, como no sabían cómo escribir eso, pusieron que Cristina deberá abstenerse de adoptar acciones que pongan en peligro la tranquilidad del barrio. Y en 3-2-1 va a aparecer un vecino ofendido por las parrillas y el humo del chori. Claro, pero ¿qué puede hacer ella para...? En todo caso seremos los que vamos a saludarla abajo, los que alteramos la paz del barrio. No es claro, pero se presume se presume que es un orden vertical donde una orden de Cristina echaría a todos los manifestantes. Eso quedó bastante... Eso habla también de la noción que tiene la justicia de la política, que piensan que es un aparato de gente que funciona botonera. Absolutamente de acuerdo, Rolando, exactamente. La gente va por sí sola, obviamente que van a agrupaciones políticas organizadas y eso está muy bien, es lo más sano que puede haber en democracia, pero después hay gente que va solo porque le quiere demostrar su afecto, su cariño, su agradecimiento. Es muy muy emotivo, digo, para los que profesamos las mismas ideas, es muy emotivo ver lo que sucede así, pero bueno, el tribunal en esto de que no parezca que están beneficiando a Cristina, puso restricciones que son algunas de imposible cumplimiento, otras no se entienden, como todo lo que sucede cuando uno se aparta de la ley, básicamente. Acá no se trata de ningún beneficio, se trata de garantizar los derechos de una persona, lo que pasa es que les cuesta mucho, pareciera que tienen ahí el odio o el mandato que tienen, los hace olvidar la letra de la ley y los hace hacer cualquier cosa, y eso es lamentablemente lo que estamos asistiendo. Pero bueno, hay cursos pertinentes de aclaratoria, de apelación, etcétera, y ahora se está esperando que la justicia resuelva para ver cómo se sigue. Hay un dato que me parece inquietante a futuro, y es ¿cómo se convive cuando un gobierno cambie de orientación o cuando el péndulo lleve la política para otro lado, cuando quiera venir otro gobierno que esté en las antípodas de Milei? ¿Cómo va a poder convivir con esta corte? Con estos jueces. No, bueno, lo que pasa, Rolando, es lo que venimos diciendo desde hace varios años y que está siendo una dificultad enorme que no se ha logrado, que este país necesita una profunda reforma judicial. Esta justicia no satisface... Sí, pero todas las reformas judiciales que se intentaron por vía democrática terminaron frenadas por la propia justicia. Porque tenemos un problema de diseño constitucional que toda reforma del poder del Estado vinculado a la justicia necesita mayorías calificadas. Y hace años que venimos con una fragmentación política tan grande en la Argentina que no se están logrando esas mayorías calificadas. Tendremos que algún día ser bastante más... poner más energía en lograr esos acuerdos políticos, porque, mira, si hay algo donde no hay grieta, no hay grises, no hay discusiones, que esta justicia no satisface a nadie. Es que es una justicia precaria, de una corte de 3 miembros, de un procurador que nadie votó, de camaristas que están ahí por traslado, que no fueron elegidos. El procurador interino lleva más tiempo que los últimos 2 procuradores constitucionales nombrados en el cargo. ¿Por qué? Porque no se juntan los 2 tercios que requiere la Constitución
para nombrar al procurador conforme lo manda la ley. Los traslados que vos bien decís que hizo Mauricio Macri, declarados ilegales, ¿no? Los famosos Bruglia y Bertuzzi. Exactamente, sino declarados ilegales por la Corte, siguen en sus funciones porque la política bloquea el Sí, pero concurso. fíjate, la corte se apuró para hacer un persaltum y mantener a los 2 jueces, pero después nunca más se apuraron para nombrar otros jueces. Exacto. ¿Y quién preside el Consejo de la Magistratura, que es el que tiene El mismo que presidente de la Corte, Rosati, que se el metió mismo por la Rosati ventana. que Sí. firmó, exacto, y que firmó el A ver, paso? ¿y por qué Alberto no metió mano en eso? Porque no se pudo, no hubo energía política, no hubo decisión. ¿O se peleaban demasiado entre ustedes? No, creo que hubo fallas de funcionamiento. Acordate que a la ministra Lozardo, Fui- después de 1 año y pico de gestión, la terminaron echando porque no hacía nada. No, pero más allá de eso, digo, yo fui secretario de Justicia, fui viceministro de ese Ya sé, gobierno. y por eso te pregunto. Sé que estabas ahí. Claro cómo se fracasó, porque no hubo una decisión unívoca de adoptar ese tema y de hacer los acuerdos políticos necesarios para hacer la reforma, digo, tanto dentro de nuestra fuerza como de los sectores de la oposición, que se pasean por los canales de televisión cuestionando la justicia, pero cuando tienen que sentarse en la banca para discutir este tema, como manda la Constitución y la democracia, no lo hacen y siguen permitiendo que se siga este estado de cosas absolutamente deplorable en materia de funcionamiento judicial, que no satisface a nadie. Insisto, los informes más serios respecto de la percepción del ciudadano sobre la justicia da que el 90% de los argentinos está en desacuerdo, no ve que este servicio de justicia le solucione los problemas. Esto es gravísimo, esto tiene que obligar a todas las fuerzas políticas a sentarse y discutir en un marco democrático qué reformas hacemos para mejorar el sistema de justicia, que va desde el problema del vecino, los problemas de vecindad, los problemas de comerciales de la gente, los problemas de familia, los problemas de las sucesiones, los problemas cuando un pequeño comercio tiene un conflicto comercial con un cliente con un servicio público. A ver, Martín, todos sabemos que la justicia funciona por motor a escándalo. Si no hay quilombo, no mueven los expedientes. Pero espera que aquí Fernando Cerolini te quiere preguntar algo. ¿Cómo le va, Mena? Buenos días. Buenos días. ¿Usted cree que el tribunal puede llegar a rechazar, por ejemplo, algunas visitas? ¿Qué va a pasar con Lula en julio, que dice que quiere venir a ver a la expresidenta? ¿Lo van a tener que dejar o no? No solo sería un escándalo, sino que sería absolutamente ilegal. Vos sabés que un preso en una cárcel de máxima seguridad no solo tiene derecho a las visitas que relata el tribunal en esa resolución, médicos, abogados, familiares, sino que tiene hasta 5 amigos. O sea, el criminal más peligroso, que esté en la cárcel de mayor seguridad de la República Argentina, tiene hasta 5 amigos autorizados de manera constante y que los puede cambiar todos los días. Digo, se presenta un amigo nuevo, deja el DNI, hace los trámites y entra a visitarlo. Digo, que Cristina Fernández de Kirchner, en su domicilio, tenga un régimen más gravoso que en una cárcel de máxima seguridad, es una cosa demencial. O sea, habla de que los mandatos políticos inconfesables que tienen les nubla la razón a estos Sí, tipos. pero tampoco lo ponen así en palabras retorcidas y de lenguaje jurídico por esto, porque admitir que eso sucede Claro, es un porque papelón. Dice, no puede recibir a Lula. ¿Sabe qué? Creo que jurídicamente eso va a ser revocado por el propio tribunal, debería ser frente a una reposición. Entiendo que el abogado de Cristina está en estos momentos presentando los recursos pertinentes. Eso tiene que ser reconsiderado por el propio tribunal. Primero porque no está en la ley, o sea, los jueces no pueden hacer lo que se les canta, ¿eh? Ser juez no es ser Dios, ni ser rey. No estaría sucediendo, Mena. Parece que sí. No, por eso, en algún momento hay que apegarse a la ley y acomodar el carro tras el caballo. Sí, el problema es que es un problema de mirada y de énfasis, porque si como en la causa, en la criptoestafa de Milei están las pruebas constituidas y sin embargo el fiscal Tayano marcha en burro. En las causas contra el peronismo, las antiguas, van por autopista. La doble vara o la cronoterapia, ¿no? El freezer y el microondas, todo lo que nosotros hemos analizado a lo largo de años respecto de la arbitrariedad de Comodoro Pi. Bueno, pues que lo que pasa es que hay un punto que
no se puede gobernar en ese punto, porque las democracias o los gobiernos terminan condicionados mal. Porque yo entiendo que en algunos puntos... Hay una discusión muy interesante, Rolando, no la voy a hacer porque no quiero que tu audiencia apague inmediatamente la radio y se aburra, pero mira, esto tiene orígenes mismos en cuando se redactó la Constitución y se diseñó los poderes del Estado. Hay una discusión hermosa cuando uno ve cómo nosotros copiamos la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Los papeles federalistas de Hamilton, que relatan, cuentan cómo fue ese proceso de creación de la Constitución norteamericana, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, está descrito como se le metieron un montón de reaseguros al Poder Judicial, porque el temor era que los poderes del pueblo, el gobierno del pueblo a través del Parlamento y del Poder Ejecutivo, se iban a comer al Poder Judicial, que eran, bueno, unos abogados que van a venir a decir que está bien y que está mal. Tal como había pasado en la Revolución Francesa. Claro, le metieron inamovilidad en el cargo. No se le puede tocar el sueldo. Son vitalicios, van a trabajar de jueces hasta que se mueran. Claro, todo eso fue hace 250 años. La historia cambió y ahora ese poder está superando y condicionando ni más ni menos que al poder popular. Y te diría que es más fácil de coimear. Exactamente, y es el más permeable a los poderes económicos, hegemónicos, etc. No, y además te digo, es el más fácil de coimear porque se tiene que investigar a sí mismo. Si ya después de lo que pasó con Stornelli, después de lo que pasó con cantidad de jueces, no se investigan a sí mismos. Absolutamente. Salvo, digamos, como el caso del juez Bailaque, que quede escrachado por proteger un narco en Rosario. Pero si no es por esas cosas, pareciera que hay el delito de coima o de cobrar para cambiar una carátula de una acusación, y bueno, eso forma parte de los usos y costumbres de Comodoro Pi. Hace poco, más de 2 años, vimos cómo el Grupo Clarín subió a 10 jueces a un avión privado para ir a pasar un fin de semana al lago Escondido. Vimos todo, cómo falsificaron facturas, recibieron dádivas, cometieron delitos tributarios. Lo vimos todo a cielo abierto y no pasó absolutamente nada. No solo no pasó, se los declararon inocentes. En esos audios figuraba como había jueces que decían cómo había que hacer para truchar las facturas y el Consejo de la Magistratura consideró que no había nada que decir. Exactamente. Entonces, sabemos que es una corporación que no se mira hacia adentro, que no se regulan ni funcionan los estamentos autodisciplinarios. Sí, pero ahí yo te digo también que... Tiene que la política recuperar su poder y rediseñar ese sistema que le está haciendo muchísimo, pero muchísimo daño a nuestro país y a la gente. Digo, porque esto afecta. Imagínate que lo que le pasa a Cristina, imagínate lo que le pasa a una persona en su barrio cuando tiene que ir a reclamar justicia a un juzgado civil y le dicen que esto es carísimo y que va a tardar 14 años en resolverse. Claro, pero también hay que decir que justicia que es absolutamente insana. Los gobiernos piensan que siempre van a poder manejar a los jueces. Dicen, no, yo tengo un operador que me los maneja y los vamos llevando. Y después llega un punto donde esto se demuestra que es falso. Ese punto donde no hay ley ni derecho. Perdón, pero a ver, así como como se expidió la Corte con este formato de 3, cosa rara, la previa hasta Lorenzetti vota sobre el mismo, 46 días, perdón, bueno, 46 días, bien. De alguna manera, quizá el formato que instaló Milei frente a un cambio de gobierno de signo político, esto de los decretazos y todo, podría poner hasta propio en riesgo al Poder Judicial, porque si empezaron a dar decretos para el otro lado y después el Congreso se los aprobase, es como dijo uno, mirá que si cambia la línea, esto hasta fomentaría cosas que asustaría al círculo rojo, ¿no? Absolutamente, pero es que cuando no hay Estado de Derecho, queda la barbarie, y cuando llega la barbarie, porque no hay reglamento, la barbarie llega para todos, O sea, va a ser demasiado tarde para lamentarse. Digo, si rompemos el manual de juego, que la ley, es nuestra Constitución, es el más importante, después es toda la regulación legal para vivir en sociedad y en comunidad. Digo, si pateamos el reglamento y cada uno juega con la regla que quiere, no se salva nadie. El péndulo... Advirtiendo. Hoy puede ser Cristina porque necesitaban aleccionar y disciplinar a la política para que nadie se le ocurra hacer lo que Cristina hizo cuando gobernó. Bueno, sepan que esto le cabe a cualquiera. En esta misma causa se condena a Cristina por un delito que ella no podía cometer. Digo, porque básicamente, para hacerlo muy sencillo, el presidente no es el administrador general del país. Por lo tanto, no puede cometer el delito de administración fraudulenta. Es como que a mí, por más que me digan doctor, yo soy abogado, no soy médico, así que mala praxis médica no puedo cometer jamás. No todos los delitos los pueden cometer todas las personas.
que se agarren, porque ahora el presidente de la Nación, a contrario de lo que dice la Constitución Nacional, va a ser responsable por lo que haga cualquier director o subsecretario de cualquier provincia argentina. Recordemos que estos 51 trámites de licitación fueron llevados a cabo por funcionarios provinciales de la provincia de Santa Cruz. Y si le aplicaran a Milei el principio de no podía ignorar, ya tendría que estar preso por la criptoestafa. Juan Martín, Exactamente. te mando un gran abrazo, gracias por el contacto. Por favor.